Bienvenidos a este 13º Congreso Internacional de Contaduría Pública, denominado La Contaduría Pública ante los Delitos Financieros. En este bloque tendremos la presencia del doctor Óscar Adrián Fabián Barajas, quien nos dará el tema sobre buenas prácticas para evitar contingencias fiscales. La maestra Marisela Rodríguez Servín con el tema fraude, y tenemos también a la doctora Beatriz Rojas García, quien nos dará el tema sobre diseño de un instrumento para evaluar el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro primer ponente, el doctor Óscar Adrián Fabián Barajas. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestría en Impuestos, egresado de CUSEA, Universidad de Guadalajara, es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especializaciones para Ejecutivos y es actualmente litigante. Gracias, doctor, y bienvenido. Pues agradezco mucho a la universidad, a este centro de estudios y sobre todo el privilegio de estar con ustedes, que son las generaciones que nos seguirán en este proceso de aprendizaje y en este proceso de actualización en las normas fiscales. Es un privilegio para mí estar aquí en la universidad. Saludo con mucho gusto a ustedes jóvenes, contadores, no sé si hay algunas otras profesiones, pero es un privilegio estar aquí con ustedes, así es que será interesante platicar sobre esta temática que versa sobre los aspectos, algunas buenas prácticas desde la experiencia profesional que son necesarias para evitar una contingencia fiscal. Hoy vivimos un nuevo procedimiento de fiscalización. Gracias. Vivimos nuevos procesos de fiscalización, las autoridades fiscales se han perfeccionado. Por lo tanto, considero que estamos en un nuevo entorno en virtud del cual necesitamos aprender cómo está la autoridad pensando lo que actualmente los contribuyentes realizan. Muchas de estas cuestiones que parecían tan fáciles para los contribuyentes realizar, pues hoy se han vuelto una problemática porque finalmente la autoridad fiscal tiene mayores herramientas para entender y comprender todas aquellas conductas que pueden establecer algunas consecuencias, algunas carácter económico, otras de naturaleza penal, que es lo que ustedes están en este momento trabajando en este congreso. Voy a hablar mejor aquí porque me parece que está… ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Bueno, espero que aquí sí no haya problema. Bien, entonces vamos a hacer unos delineamientos. Desde luego esta plática enfrenta o se ubica desde la experiencia que tenemos de 2014 en adelante con las nuevas formas de fiscalización. Y también estas prácticas que vamos a comentar o buenas prácticas se basan en la experiencia que tenemos pues en los tribunales, lo que hemos estado litigando y lo que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto en ámbito tributario, en el ámbito fiscal. Esos tres serán los puntos que voy a tratar, un punto de partida, hablaré en una segunda parte de las nuevas facultades que tienen las autoridades fiscales y en el tercer bloque, pues que es el centro de la plática, que son las buenas prácticas fiscales de prevención y de defensa. Entonces son los tres puntos que vamos a platicar, de tal forma que cuando ya vayamos en el tercero, quiere decir que ya casi terminamos. Para ustedes será alegría que ya vayamos terminando, porque ya los noto cansados y vamos empezando de las 9 de la mañana. Así es que ánimo con esta charla. El punto de partida, fíjense que en 2014, la reforma fiscal que implementó la administración pública del presidente Enrique Peña Nieto pretendía o pretendió lograr mayores recaudaciones de impuestos, pero que no implicaran el incremento de las tasas impositivas. No hubo un incremento exagerado del impuesto a la renta, no hubo incremento del impuesto a lo agregado. Quizá para las personas físicas se estableció una tarifa progresiva o una tasa progresiva, pero en términos generales lo que buscó la reforma es no incrementar las tasas impositivas. ¿Cómo lograr recaudar mejor? ¿Cómo eficientar la recaudación si no es a través del cobro de más impuestos? Desde luego que otros ingresos no tributarios como el petróleo vinieron a menos. Entonces la OCDE recomendó a nuestro país que eficientara las facultades de fiscalización a las autoridades fiscales, obviamente mediante mayores herramientas
y sobre todo de un punto importante, ataca los esquemas de defraudación fiscal. Tienes un alto índice de gente que no te paga, tienes mucha gente en la informalidad y por lo tanto buscaremos a través de esta reforma o busca a través de reformas fiscales no que paguen más los que ya pagan, sino que vaya hasta aquellos que han dejado de pagar. Entonces, la reforma fiscal para 2014 perseguía eso. ¿Qué encontró la reforma fiscal? Fíjense datos muy interesantes. Encontró pues dos figuras que después se volvieron de moda hasta nuestros tiempos. Encontró que había una gran industria o un gran tráfico de facturas. Las famosas compraventas de facturas que posteriormente les llamaron precisamente en el ámbito de la contabilidad, las empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas por ustedes como los CEFOs, y las empresas que deducían operaciones simuladas. Un fenómeno mexicano impresionante. En algunos otros tiempos se utilizaban cuando las imprentas eran las encargadas, valga la redundancia, de imprimir un comprobante fiscal. De pronto, para simular ciertas operaciones se utilizaban comprobantes que eran apócrifos, que eran falsos. Pero con el sistema electrónico las personas empezaron a pensar que era mucho más atractivo y para mejores negocios simular operaciones. Y entonces te entregaba un comprobante fiscal para provocar un efecto fiscal, en este caso una deducción, de un servicio o de un bien que yo no te había vendido, pero al pagarme tú con esa cantidad, conforme a los requisitos de la ley, tú podías generar una deducción, yo te entregaba la factura y te devolvía el dinero por otras vías, ¿no? Primero empezaron a través de entregar esos dineros a varias personas, después fue más complicado porque los bancos empezaron a reportar cuentas bancarias y empezaron a hacerse industrias o negocios más sofisticados, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento quiero comentarles que, por ejemplo, uno de los esquemas a través de los cuales se devolvía el dinero era a través de un esquema de asimilados a salarios, personas físicas con asimilados a salarios que las autoridades fiscales ya detectaron. Es decir, a partir de este año y a partir del año entrante, todas aquellas personas que han recibido ingresos por asimilables, obviamente estoy hablando de operaciones inexistentes, no de asimilables reales, pues esas personas pueden tener requerimientos por parte de la autoridad fiscal para demostrar que en efecto prestaron esos servicios que dicen haber prestado. Entonces encontraron un sinfín de EFOS y de EDOS. Encontramos también que la reforma fiscal provocó muchos medios de defensa. Presentamos amparos, presentamos defensas fiscales porque consideramos que varias de las reformas resultaban inconstitucionales y empezamos a analizar o a ver en la práctica nuevas facultades de la autoridad. Unas nuevas facultades que se llamaron facultades de gestión, a través de las cuales era más fácil para el fisco federal lograr efectos inmediatos sin necesidad de estar en el domicilio fiscal de una persona para practicar una revisión. Y, por ejemplo, se establecieron nuevas medidas, como a continuación las vamos a revisar, a través de las cuales el fisco lograba mejores resultados en menores tiempos. Finalmente, una nueva facultad importante que se tradujo en este tiempo es el cuestionamiento de dos aspectos importantes en cualquier negociación, que desde luego tenía que ver, repito, con las operaciones simuladas. El primero de ellos es cuestionarte como contribuyente que si tú tienes comprobantes fiscales que te han entregado por recepción de servicios intangibles, marcas, servicios administrativos, servicios contables, servicios jurídicos, o por adquisición de bienes, tendrías que demostrar que en efecto eso sucedió. Estábamos acostumbrados a que una operación se validaba únicamente con el comprobante fiscal, con el pago de ese servicio, de ese comprobante fiscal por las vías adecuadas, de acuerdo, como era transferencia bancaria, etcétera. Recuerden ustedes que los pagos mayores a 2,000 pesos tienen que realizarse a través de los sistemas electrónicos bancarios o con cheque, no en efectivo, para que se cumpla con un requisito. Entonces bastaba el comprobante fiscal y bastaba el pago del mismo para que la operación se tuviera por realizada. Pues bueno, la autoridad fiscal a partir de 2014 cuestiona la materialidad, es decir, demuéstrame que en efecto recibiste esos servicios, demuéstrame que en efecto tú compraste esos bienes, demuéstrame que esa persona vino contigo, porque si no me lo demuestras, tus comprobantes fiscales y lo que tú tienes pierden efectos probatorios. Y el segundo elemento fue la razón de negocios. Se empezaron a hacer grandes negocios, jóvenes, muchos negocios importantes, ventas de empresas millonarias, ventas de empresas que tenían pérdidas fiscales impresionantes y precisamente con esas ventas de empresas se podía jugar con los impuestos de las personas. Se creaban, por ejemplo, escuelas, universidades, se creaban fusiones, escisiones de empresas, ventas de marcas, por ejemplo, y a lo mejor una marca que ustedes decían, oye, esta marca cuesta en el mercado 100,000 pesos,
poníamos un precio, se ponía un precio de 100,000 millones de pesos. Entonces la autoridad decía, bueno, tienes todos los requisitos de forma, pero estás utilizando un beneficio sin que exista una razón de negocios. ¿Cuál es la razonabilidad para haber pagado tanto por una empresa que no te genera utilidades, que no te genera ningún beneficio? Lo único que estás haciendo es realizar una operación, elusión fiscal, para obtener beneficios fiscales. Y hasta antes de estas reformas, les repito, como no había un sistema electrónico bancarizado, un sistema electrónico más eficaz para el fisco, era muy complicado que la autoridad fiscal pudiese detectar estas operaciones. Pero ahora con los nuevos sistemas de fiscalización, precisamente que fue lo que encontró la reforma, pues descubrió que existían varias posibilidades. Tuvimos algunas sentencias favorables, la mayor parte validó la reforma fiscal, el Poder Judicial dijo todo lo que se estableció en esa reforma fiscal 2014 es válida y por lo tanto pues esa reforma llegó para quedarse. ¿Qué nuevas formas de fiscalización encontramos? Pasamos al segundo punto. La primera, lo que les había comentado, facultades de gestión. En el Código Fiscal de la Federación, y como cualquier autoridad fiscal en cualquier país, pues aun y cuando el contribuyente es el primero obligado a presentar sus declaraciones, las autoridades fiscales tienen una facultad discrecional para poder verificar que lo que tú declaraste sea correcto. Te creemos, hay un principio de buena fe, presunción de buena fe para el contribuyente. Pero la autoridad se reserva el derecho discrecional de revisar tus operaciones. Y para revisar esas operaciones hay unas facultades que se llaman facultades de comprobación. Las más comunes es una visita domiciliaria. Llegan auditores, 4 o 5 auditores, llegan a tu domicilio, te notifican que vas a ser sujeto de una revisión y comienza una revisión. ¿Por cuánto tiempo creen ustedes? Díganme un número, rápido, porque no tenemos muy poco tiempo. Una semana, ojalá. 12 meses, un año van a estar en tu domicilio esos auditores. ¿Qué pasaba con esas auditorías? Pues bueno, era prácticamente una estrategia de ajedrez. El auditor llegaba y pedía información y tenía que buscar dónde estaba, si es que había, alguna estrategia fiscal indebida, alguna práctica indebida. Era muy complicado. Había verdaderas auditorías, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el 2014? El fisco encuentra herramientas muy fáciles que le llama facultades de gestión. ¿Cuál era la finalidad de la facultad de gestión? Vigilar, controlar, asistir, ¿de acuerdo? No comprobar. Fíjense qué importante la palabra. ¿Cuáles de estas facultades de gestión fueron las más importantes? ¿De acuerdo? Yo les preguntaría, ¿qué es más eficaz para una autoridad? ¿Comprobar durante 12 meses o gestionar y obtener resultados inmediatos en 5 días? Fíjense, les pongo un ejemplo interesante y el más actual. Hoy todos los comprobantes fiscales que emitimos tienen que estar timbrados, tienen un sello digital que es la única forma a través de la cual se valida una operación. Todos conocen ese proceso. En otros países no lo tienen, siguen teniendo documentos que son físicos, nosotros no. Para que un comprobante sea válido tienes que timbrar por parte del SAT y en tiempo real el SAT sabe lo que estás facturando y lo que te están facturando. Si el fisco encuentra alguna anomalía en tu situación fiscal, ¿saben qué hace? Te cancela el sello digital. Es una facultad de gestión. ¿Qué pasa cuando te cancela el sello digital? Pues ya no puedes facturar. ¿Y qué van a hacer tus clientes? ¿Te van a pagar? Pues no, van a decir, oye amigo, pues discúlpame, pero no te puedo pagar hasta que no me des el comprobante. Y máxima que ahora tenemos que emitir 2 tipos de comprobantes, ¿no? Imagínense el problema que tiene una empresa cuando el fisco federal cancela su sello digital. ¿Saben en cuánto tiempo reacciona la empresa? Al día siguiente se presenta con la autoridad fiscal. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me cancelaste? Es que no presentaste tus declaraciones, es que estás como no localizado, es que tengo dudas sobre tus operaciones. Oye, pero pues ven y revísame. No, te cancelo el sello. Y si no me aclaras, te lo dejo cancelado. Tiempo mínimo de cancelación para que lo tengan en cuenta, por lo menos 1 mes. Si el abogado se mueve rápido, 1 mes. ¿Qué pasa en ese mes? En el mejor de los casos, el contribuyente está impedido, porque sus clientes así lo van a decidir, pues, de recibir ingresos. Una práctica de facultades de gestión, entre otras, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, en devoluciones, etcétera, la petición de mucha documentación o de revisión a los contribuyentes que piden una devolución. Bueno, ¿qué otra facultad se creó para el fisco federal? Una genialidad, las revisiones electrónicas, ¿de acuerdo? En primer lugar, sí, se convalidaron pues todas las reformas constitucionales y en principio, a partir de 2014, tanto el registro de la contabilidad debe ser electrónico
así como cada mes el contribuyente debe ingresar su contabilidad según lo establezcan las reglas misceláneas. Quiere decir que cada mes el contribuyente tiene que reportarle, antes como les platicaba, para que la autoridad conociera tu contabilidad, ¿qué tenía que hacer? Ir a tu domicilio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cada mes tienes que ingresar esa contabilidad a través de los sistemas electrónicos. Segunda cuestión importante, se inventaron las revisiones electrónicas. Genio quien lo inventó. En la comodidad de su casa, en la comodidad de una computadora, la autoridad fiscal, con base en la información que ya tiene en su poder, ¿qué tiene en su poder? CFDIs, tanto de ingresos como de las personas que han facturado a tu nombre. 2, cuentas bancarias. 3, compras en cualquier comercio que están registradas a través de los negocios, y si le sumamos la ley antilavado, pues tiene prácticamente todos los registros que necesita y además la contabilidad electrónica para que en su momento pueda fiscalizarte. La revisión electrónica dura un plazo máximo de 6 meses, incluyendo el posible crédito fiscal. Es decir, es inmediata, con la información que tiene en su poder. No tiene que ir a tu domicilio. Y finalmente, el gran invento de los CFDIs, ¿no? Donde ya tenemos no solo los datos generales de quién te factura o a quién facturas, sino además el uso, el momento de pago, los complementos, que incluso acabamos de entrar en vigor a partir del 1 de septiembre. Y bueno, todas esas situaciones permiten que haya una fiscalización electrónica eficaz, ¿de acuerdo? Tercera, facultades importantísimas de presunción. Nació a la vida jurídica la presunción para el fisco. Presumir significa, fíjense, yo a algunos de ustedes los veo, la presunción es partir de datos ciertos para llegar a una conclusión que no conozco, por eso presumo. Yo a algunos de ustedes los veo ahorita tapados, sentados, agazapados, que ese es el dato objetivo, y puedo presumir varias cosas, no todas son ciertas. ¿Traen frío? ¿Traen sueño? ¿Están enfadados? ¿O están muy contentos, pero están atemorizados? ¿De acuerdo? Cualquiera de ellas pudiera ser válida o todas pudieran ser falsas. La presunción parte, repito, de hechos ciertos para concluir sobre algo incierto. Para el fisco existen presunciones, unas que se llaman presunciones legales. Cuando el contribuyente no aporta su contabilidad, el fisco puede presumir y concluir sobre tu situación fiscal. Otro tipo de presunciones radica en lo que conocemos hoy como el artículo 69b. Se publica un listado de los contribuyentes que han estado a juicio de la autoridad realizando operaciones inexistentes. ¿Cuáles son los puntos objetivos que ve el fisco? Oye, tú estás facturando servicios de grúas, prestas servicios de grúas, pero no tienes trabajadores, no tienes infraestructura, no tienes activos. Entonces, esos datos como que me hacen sospechar que tú estás facturando algo que es inexistente. Se puede equivocar el fisco federal, por supuesto, pero es una vía muy importante para el fisco, para la autoridad fiscal, de poder detectar esas prácticas indebidas por parte del contribuyente que inclusive pueden rayar en el tema penal. Tenemos aquí ya una experiencia de 4 años interesante en cómo defender, sobre todo en aquellas personas que son publicadas indebidamente. Sin embargo, les quiero dar un dato que es también cierto y hay que también hacerlo con la autoridad, porque a veces se piensa que el fisco federal actúa de forma arbitraria y sí lo hace en ocasiones, no está exenta. Pero quiero decirles que de los miles de EFOS que están ahorita publicados, el 90% sí eran EFOS. O sea, sí eran empresas facturadoras. Y yo no tengo nada contra las empresas facturadoras, o sea, no estamos aquí en un tema moral, pero están cometiendo un delito. Y delito lo comete el que compra y el que le dé efecto. El 90% sí eran EFOS. Quiere decir que el fisco tenía información precisa para tales efectos. Por lo tanto, hoy, estos procedimientos, ¿de acuerdo? Y bueno, recientemente el 69 bis que habla también sobre aquellas empresas que transmiten indebidamente pérdidas fiscales con el fin de, al momento de vender, que otra empresa no pague impuestos. Esas dos reformas en general, bueno, yo diría sobre todo la segunda, somos pioneros en Guadalajara. Hace mucho tiempo, un grupo de varios contadores crearon empresas con pérdidas fiscales que se empezaron a vender. Bueno, para ellos va la reforma precisamente y el fisco va con todo, va con todo para tratar de verificar en qué situaciones se encuentran estas empresas que están realizando prácticas indebidas. Y lo más grave, las presunciones humanas. Es decir, son presunciones que no están en la ley, pero que la autoridad aplica cuando llega a revisar un contribuyente, a un particular, en lo que les comentaba, demuéstrame que eso sucedió. Entonces se vuelve una complicación para el contador público esa demostración. Algunas tesis que demuestran lo anterior, dice las autoridades fiscales, en sus facultades adviertan que los documentos presentados por los contribuyentes amparan operaciones que no se realizaron,
pueden determinar su inexistencia. Algunos criterios pues de la Corte, la autoridad puede hacer uso de las presunciones cuando le presentas una devolución. Devuélveme, fíjense, llegaba el extremo que había contribuyentes que compraban una factura, sabían que era una factura comprada, establecían una deducción y luego decían, oye, ¿y por qué no pido el saldo a favor? Vete, pues es una operación inexistente, tú pídelo. Y entonces solicitaban la devolución de impuestos y a veces con arreglos con las autoridades les devolvían. Muy delicado. Bueno, ¿qué prácticas fiscales sugerimos? En primer lugar, tener mucho cuidado con los requerimientos, ¿de acuerdo? Hay muchos requerimientos por parte de las autoridades fiscales. Debemos ser muy cuidadosos en atención a los requerimientos que se suscitan, que son diferentes a las invitaciones. Cuando hay una invitación, quiere decir que el fisco ya se dio cuenta que existes. Te está presionando, ya se dio cuenta, pero no es un requerimiento. 2, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en verificar el alcance de las facultades de gestión, aclarar inmediatamente. En las facultades de comprobación, pues tener mucho cuidado en la información que tenemos. Fíjense, algo importante para la nueva práctica de la contabilidad, la documentación comprobatoria. Hoy como contadores necesitan en las empresas más que nunca de ustedes, porque cualquier operación que se realice debe de estar documentada, no solo en cuanto a la forma, sino sobre todo en acreditar también que las operaciones se realizaron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con todas las pruebas idóneas que tengamos. Necesitamos documentar una operación, si es un préstamo, un contrato, el estado de cuenta, la devolución del préstamo. Todo ello debemos de tenerlo para acreditar que la operación fue real. Un expediente de evidencias, sobre todo de operaciones sensibles, ¿de acuerdo? Y finalmente, para concluir mi ponencia, bueno, tener cuidado con la forma. Si la ley nos exige tener una cuestión formal para un acto, por ejemplo, si constituimos una persona moral, pues debemos tener el acta constitutiva. Si realizamos una aportación de capital, debe haber un testimonio notarial. Debemos cumplir con la forma, cumplir con la materialidad. Probar la razón de negocios. ¿Por qué hacemos un negocio? ¿Tiene razonabilidad o no? ¿De qué me sirvió ese gasto? ¿Está ligado con los ingresos que obtengo? ¿De acuerdo? Considero bueno que esta práctica de las buenas prácticas fiscales debe de llevarnos a entender que hoy los tiempos son distintos, que necesitamos pensar en que para interpretar la norma debemos de verificar que tengamos lo necesario para demostrar lo que hacemos. Hoy es un gran riesgo, sin duda alguna, el enfrentarnos a las autoridades fiscales cuando no tenemos la documentación y sobre todo, quiero más bien precisarles que aunque estamos en una era de la presunción, tiene mucho riesgo el que realicemos operaciones que rayen en la defraudación fiscal. Debemos de tener mucho cuidado en eso. Dicen algunos, bueno, si te vas a portar mal, hazlo bien. Yo diría, mejor no te portes mal, porque precisamente ese tipo de prácticas pueden provocar no solo un tema económico, sino también un tema de carácter penal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Agradecemos al doctor Oscar habernos presentado este tema tan interesante y que nos deja mucho por estudiar y por conocer más sobre Código Fiscal y el actuar de la autoridad. Por cuestiones de agenda, el doctor se tiene que retirar, entonces voy a hacer la entrega de su constancia en agradecimiento a la presentación de este valioso tema. Vamos a continuar con la presentación de nuestra siguiente ponente. Ella es Marisela Rodríguez Servín, es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Guadalajara, cuenta con maestría en Finanzas por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, está certificada en Prevención del Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en donde participa en la Comisión de la Prevención del Lavado de Dinero. Actualmente es asociada de la firma Jones Consultores y Compañía. Y la ponencia que el día de hoy nos presenta se titula Fraude. Gracias, doctora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, ya que estas conferencias no serían posibles sin ustedes y esperamos que las aprovechen al máximo.
Cuando nosotros escuchamos la palabra fraude, anteriormente todavía se veía un poco lejano, pero cuando hoy la analizamos, vemos que a nuestro alrededor cada vez es más común escuchar que a nuestros parientes, a nuestros amigos, a un conocido, estuvo vinculado o le hicieron algún tipo de fraude. Hace 2, 3 años, aquí en Jalisco, se dio mucho un esquema de una flor de la abundancia, que esto no era otra cosa más que una forma de hacer fraudes. Iba dirigida justamente a ustedes, a los jóvenes que buscaban tener un mayor crecimiento, tener recursos a corto plazo. Y esta parte del fraude se va introduciendo a nuestras vidas de una manera muy sutil, sin creer que realmente se está cometiendo un delito y que puede haber agravantes por esa acción. Por ejemplo, cuando se empieza a introducir el fraude desde muy corta edad, tenemos a un adolescente, a un niño que está en la secundaria, en la preparatoria. Vamos a ver si no, seguimos con este. Entonces, resulta que tiene una baja nota y le mandan un recado a los papás. Tiene algún incidente en la escuela y mandan llamar al papá, pero el adolescente, porque no lo regañen, por no hacerse acreedor a una sanción, empieza a falsificar la firma del papá. Se va de antro, se sentía mal al siguiente día, se quedó dormido y empieza a falsificar un justificante médico. Y él dice, no pasó nada, mis papás no se dieron cuenta, la maestra me creyó que era la firma, me justificaron la falta y está bien. Como en su inconsciente nada pasó, pues esto puede seguirse agravando y no ha caído en cuenta que lo que él está cometiendo es un fraude. Y que si esta acción no se corrige, puede ir subiendo de escala. Y entonces vamos a ir al Código Penal Federal, donde se tipifica el fraude como un delito. ¿Y el fraude qué es? Es engañar a una persona o aprovecharse del error en el que él está para sacar un provecho personal e ilícito. Y después vamos a ver otro concepto que en los últimos años también lo han escuchado mucho, lo que es el lavado de dinero. Y entonces, no se cae en cuenta que todo lo que pasa después de cometer un delito puede ser lavado de dinero. Oyes, y algo que inició tan sutil con una falsificación de una firma puede ir creciendo y llegar a cometer un fraude, a ser considerado como un delito, ¿sí? Y después ya vimos que el Código Penal Federal lo tipifica como un delito y lo conocemos como parte de los delitos económicos. Después nos vamos a Jalisco y volteamos a ver el Código Penal Federal del Estado de Jalisco. ¿Y qué creen? También está en el artículo 250, que es un delito el fraude. Y ustedes que van a ser futuros profesionistas, futuros contadores, manejan la parte más esencial de las empresas, que es las finanzas, que son los recursos económicos, que son los estados financieros, y esta parte son muy sensibles de llegar a cometer fraude. ¿Cuáles son algunos de los fraudes más típicos entre los contadores, entre los abogados, entre los profesionistas? Manipulación contable. Lo decía hace un ratito el maestro Adrián. Tenemos ya el SAT se dio cuenta de la existencia de compra y venta de facturas y ya lo está atacando. Pero ¿qué pasa con esta manipulación?
¿A quién le cometen más fraudes con esta práctica? Al sector bancario. Porque entonces dicen, es que con mis cifras no soy sujeto de crédito. Y llegan con el contador y muévele aquí, muévele aquí, muévele aquí. Y entonces, lo que el banco nos va a pedir son estados financieros firmados por el contador. Y muchas veces ya es por el contador certificado. Entonces, desde el simple hecho de ya tener nuestra cédula profesional y más aún una certificación, tenemos conocimiento de causa. Entonces, podemos vernos involucrados en un fraude por manipulación contable. Infidelidad de empleados. Esta parte es muy común que el contador la detecte, porque entonces se empieza a dar cuenta cuando hace sus arqueos de caja que falta dinero. Ay, es que no me han entregado la factura. Y esta parte de los empleados, de la infidelidad, es muy común que inicie también de una manera muy sutil, con las famosas cajas chicas, donde me falta para completar la quincena, pero me pagan en 3 días. Y le empiezan a dar una autojustificación de préstamo. Me presto 100 pesos y en la quincena lo repongo. Sí, eso pasó 1, 2, 3 veces. Pero después ya no fueron 100 pesos, ya fueron 1000. Y va creciendo de acuerdo a la oportunidad que tengan. ¿Y esto quién se da cuenta? Generalmente el contador. Documentación apócrifa. ¿Y qué es aquí donde teníamos las facturas? Donde tenemos cómo inició esta, con el justificante médico que realmente no existía, que no te sentías mal, pero como ahora tenemos acceso a más tecnología, o a lo mejor sí te sentías mal, pero no por una enfermedad y no fuiste al doctor. Pero entonces, como tenemos acceso a la tecnología, entras, haces un justificante y vienes y lo presentas. ¿Y de qué estamos hablando? De documentación apócrifa. Transferencias no autorizadas. Y esto también lo podemos ver con los tesoreros, ¿no? La diferencia de la caja chica es que aquí el dinero lo tenemos electrónico. Esta ya es un poquito más delicada, ¿no? La compra y venta de bienes sin autorización. Y esto de repente se da mucho en los negocios familiares, donde toda la familia tiene poder, 2, 3 tienen poder, pero ya no están tan de acuerdo y entonces esto me corresponde, lo cambio a mi nombre y empieza a haber este tipo de fraudes. Venta de un producto a más de 2 personas. Y si volteamos a ver nuestro entorno social, vamos a ver que tenemos más de un conocido que fue y compró unas vacaciones y a la hora no se la dieron, que fueron y compraron un terreno muy barato, pero resulta que ya había sido ofrecido a 2, 3 personas más. Lo veíamos en el mismo registro público de la propiedad, que hace poco teníamos estos problemas, ¿no? Una misma casa con más de una escritura. Y obviamente aquí van involucradas más personas. Ya es un fraude mucho más estructurado. La entrega de materiales de menor calidad. Oyes, yo te estoy pagando un iPhone 10, pero resulta que me entregaste un Motorola. Pero como la compra la hice por internet, la empresa ya desapareció, nunca me llegó el paquete y cuando buscamos a quién reclamarle, es tedioso. Y pues obviamente nosotros ya pagamos ese iPhone 10 y no lo recibimos, ¿no? ¿Y qué pasa con las sanciones? Aquí vamos a ver que la sanción se va a ubicar dependiendo del monto del fraude. Si el fraude fue hasta 10 UMAS, es decir, 806 pesos, que pues cualquiera lo puede realizar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la caja chica. La sanción puede ser con prisión de 3 días
a 6 meses. Oyes, pero me autopresté. Es un fraude. Y una multa de 30 a 180 días. Si ya subió de nivel y el fraude fue de 806 hasta 40,300 pesos, puede ser prisión de 6 meses hasta 3 años. Oigan, ¿y vale la pena el pasar 3 años en prisión por 40,000? Les aseguro que el abogado les va a cobrar más de eso. Y si fue mayor a 40,300, ya estamos hablando de una prisión de 3 a 12 años y una multa de hasta 120 días. Que la multa aquí es lo de menos, ¿verdad? Pero la privación de la libertad se van a gastar mucho más que el fraude realizado. Tenemos aquí lo que conocemos como el triángulo del fraude. ¿Qué es esto? Lo que incentiva a una persona a así cometer el fraude. Pero estamos hablando de personas que les inculcaron valores. Una persona sin valores que ya tiene una personalidad delictiva, él lo comete y ya, sin pensar. Pero cuando sí tenemos valores, cuando ya sea en casa o en la escuela, nos inculcaron la ética, nosotros estamos conscientes de esto, se da este triángulo. Primero, tengo una presión por hacer el fraude o tengo la necesidad de un recurso económico. Es que no me medí en gastos y se me fue a las nubes la tarjeta de crédito, es que llegan las colegiaturas, la inscripción, los uniformes, es que me endrogué de más con la casa, con el carro, no medimos nuestra capacidad de pagos y ya tenemos compromisos que superan nuestros ingresos. Y luego viene la más importante, la oportunidad. Tengo esa necesidad y entonces empiezo a notar que la caja chica de 20,000 pesos me la supervisan una vez cada 6 meses. Y coincide que es en los meses de junio y diciembre. Y entonces ya está ahí esa oportunidad y empieza a razonar en la cabecita, bueno, en realidad mi caja está sobrada. Si me presto 10,000 pesos y los voy pagando con tantas quincenas, entonces cuando lleguen a revisármela la voy a tener completa. Y empieza a maquinarse una serie de alternativas en la cabeza. Y después sigue la racionalización. ¿Qué es esto? El justificar que no está mal lo que voy a realizar. Y termina concretándose el fraude. Se ha hecho una encuesta cada 2 años y entonces tenemos que de las empresas encuestadas a nivel mundial, un 49% de ellas han sufrido de fraude. Esto estamos hablando en 2018. 2016 andaban en el 36%. En Latinoamérica, 2016, el 28% de las empresas latinoamericanas habían sufrido de fraude. Y vean aquí cuánto se incrementó para 2018, del 28 al 53%. Y nos vamos a enfocar a nuestro país. ¿Cómo está México? En 2016 estaba en el 37% y 2018 llegó al 58%. En 2% subió en 2 años subió el 21%. Estamos hablando de cifras bastante alarmantes. Y si nosotros como profesionistas no tenemos en cuenta nuestro código de ética, estas cifras pueden ir en aumento, porque ya no estamos hablando del delincuente que está en la calle cometiendo delitos comunes. Ya no estamos hablando de robo a vehículos, de robo a peatones, estamos hablando aquí
de delitos de cuello blanco, como los conocemos. ¿Quiénes son los autores del fraude? Prácticamente aquí no hay cambios, del 64 al 63%, bajó solo un punto, pero lo grave aquí es que es personal interno de las propias empresas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que tenemos mucho trabajo que hacer y que sí podemos considerar mitigantes para hacer que estas cifras bajen. Actores externos están del 26 al 32%. Sí subió un poquito para 2018, pero la representación está aquí, donde van a ir ustedes a laborar o en la empresa que ustedes van a poner como emprendedores, es donde hay que tener cuidado. Hay que analizar los riesgos que tenemos, donde se pueden cometer fraudes y entonces tomar acciones. Los fraudes internos, ¿qué personal los comete? El 42% está con cargos intermedios. Muchas veces nos enfocamos en ponerle controles al repartidor, al mensajero, a la persona del aseo que entra a todas las oficinas. Sin embargo, con quien nos tenemos que preocupar son los cargos medios, con los gerentes, con los directores, dependiendo de la estructura de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque son los que tienen la confianza, son los que se les dan muchas ocasiones poderes, son los que manejan las cuentas bancarias. Entonces, es ahí donde tenemos que voltear para poner esos mitigantes. Cuando nosotros queremos meter mitigantes, meter procedimientos, lo tenemos que evaluar. Oye, hemos hablado de muchos tipos de fraude. Escuchamos que si el fraude electoral, que si el fraude cibernético, la tecnología nos ha ayudado mucho, pero también nos pone en un estado de vulnerabilidad mayor. Entonces, la mayoría de las empresas, el 49%, se está concentrando en el fraude cibernético. Y esto es muy bueno, pero se está olvidando del fraude interno, el que está cometiendo la persona que tiene en compras, porque llega el proveedor y le dice, oye, si me das la licitación a mí, te doy X porcentaje. Y entonces empieza el triángulo del fraude y termina aceptándolo. O simplemente tiene un amigo que le dice, oye, si me compras a mí, tal porcentaje es para ti. Y él se da cuenta que el producto que va a comprar realmente no cumple las características que busca la empresa, pero por ganarse un dinero adicional puede llegar a manipular o inclusive a inventar licitaciones que son incorrectas. Y no estamos, al decir licitaciones, no nos referimos al sector público, sino al mismo privado. Y entonces esa parte de fraude la estamos olvidando, nos estamos concentrando en el cibernético. ¿Qué hacemos para prevenirlo? ¿Qué hacemos para detectarlo? ¿Qué hacemos para evitar que nuestras empresas sean objeto de fraude? Primero, está como en todo, la prevención. Oye, mi empresa tiene 10 años operando, la empresa para la cual estoy laborando, para la cual estoy prestando mi servicio, tiene 20 años en el mercado, nunca ha hecho una evaluación de fraude. Entonces, esta parte de prevención ya viene un poquito atrasada. La detección. Vamos a iniciar primero con un análisis de riesgo para ver de tus áreas cuáles son las más vulnerables a cometer fraude. Y vamos a echar a andar un procedimiento de detección y si sale positivo en alguna de las áreas, entonces internamente vamos a investigar que ya sea
la persona interna o el externo que realizó este análisis tiene razón y sí se cometió. ¿Qué hacemos en esta parte de la investigación? Recabamos pruebas, porque cuando vayamos con el abogado, él se va a asegurar que esa acusación que está haciendo la empresa para su trabajador realmente es verdadera, porque no vamos a ir a juicio, no vamos a ir a levantar una demanda con una acusación falsa. Entonces, en esta parte de la investigación, la empresa va a estar recabando todas las pruebas necesarias que van a soportar la demanda del abogado. Y después tenemos la sanción. Esta sanción, dependiendo de la gravedad, hay empresas que dicen, por estos actos de fraude, yo, empresa, pongo una sanción. Una suspensión temporal, un castigo por días. Hay otras que no, que se van directas a levantar la demanda. Pero esta sanción, por lo general, quien ya la determina es la autoridad, que eran las que veíamos al principio, ¿no? Y ya ellos van a ser quien determinen si somos acreedores o si son acreedores a 3 días, a 3 años, a 12 años de prisión veíamos, y a la sanción económica también. ¿Cómo lo prevenimos? No podemos prevenir nada si no sabemos a qué nos estamos enfrentando. El primer paso es hacer esa evaluación y determinar el riesgo de cada área. Cuando nosotros determinamos los riesgos, vamos a tener unos riesgos inherentes. Esos ya son los propios de la actividad. No es lo mismo el riesgo de fraude que va a tener una panadería a unas farmacias o a una empresa que vende únicamente por internet. Entonces, es ahí donde vamos a ubicar cuál es el punto rojo, qué tipo de fraude nos pueden cometer por la propia actividad. Oyes, al yo desarrollar, vamos a suponer que tengo una refaccionaria, pero por el nivel de la refaccionaria, pues el dueño generalmente está de viaje, cerrando nuevos negocios, abriendo nuevos canales de distribución, forzosamente tiene que otorgar poderes. Entonces, esos riesgos son los que se van a identificar. Y después vamos a meter los mitigantes. ¿Qué son estos mitigantes? Acciones y controles para disminuirlos. Oyes, si todas las operaciones de otorgamiento de crédito, de compra y renta de inmuebles, las hago a través de mi personal y con poder, entonces voy a meter aquí firmas mancomunadas y vamos a tener un riesgo residual. ¿Qué es esto? El riesgo que ya no puedo minimizarlo más. Y entonces vemos también otra gráfica donde esta parte de la prevención generalmente la hacen recursos humanos y un encargado de cumplimiento. La detección, pocas empresas tienen un encargado de cumplimiento. ¿Con quién se apoyan mucho? Con los auditores internos o externos. ¿Y qué creen, muchachos? Ustedes también pueden ser auditores. Un auditor es el encargado o el idóneo para determinar esta parte. Entonces, ¿qué hacemos con la detección si no tenemos ningún plan preventivo de los que veíamos? Evalúo. ¿Quién viene a detectar? ¿Quién hace esta evaluación cuando la empresa no la hizo? La hace auditoría interna o externa. Y desde el control interno empieza a determinar deficiencias. Establece un procedimiento de denuncia. Determinamos cuáles son las operaciones sospechosas de fraude y se les monitorea. Vemos el control interno, qué tan sólido está o cuánto más lo tenemos que reforzar. Y finalmente, recursos humanos
para ver cuál es la situación de ese empleado y si podemos o no estarlos rotando. ¿Cómo nos perjudica el fraude? Aquello que empezó sutilmente como una falsificación de un justificante médico, de una firma del papá, de un préstamo de caja y que creemos que a nadie le afectó, realmente todos lo pagamos, porque entonces esa falta, ya que ahora no fue un justificante para una clase, sino un justificante laboral, alguien más lo tuvo que sustituir y el costo ya se nos elevó. Entonces, todos lo pagamos con el costo. Si me aumenta mi costo operativo, por ende, me va a aumentar también mi producto en algún momento. Perjudica la competitividad. Si yo aumento mi producto, si yo aumentan mis costos de operación, entonces le estoy dando herramientas para mi competencia. La imagen del mercado, cuando es un fraude donde ya nos afectó, por ejemplo, lo veíamos hace unos días del famoso vendedor de Bimbo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Está afectando ya su imagen del mercado y lo percibieron. Por eso fue que salieron de la misma empresa con un comunicado. Y desmotivación de las personas. Cuando se empieza a ver este tipo de prácticas, entonces, ustedes que llegan recién egresados con toda la actitud, con muchos sueños y ven que les vendieron la empresa ideal para incorporarse y ven este tipo de fraude, hay desmotivación también. Y eso también nos lleva a una pérdida de la imagen. Por mi parte sería todo. Los invito a sí seguir cumpliendo con todo el tema de ética, que finalmente es lo que hace la diferencia entre un profesionista y otro. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Marisela por la presentación de este tema tan importante y relevante que como contadores debemos tomar en cuenta para no caer en un delito. Voy a hacer la entrega igualmente de la constancia correspondiente, agradeciendo a la maestra su valiosa participación. El siguiente tema lo presenta Beatriz Rojas García. Ella nos acompaña de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es contador público, cuenta con doctorado en educación, está certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Es académico con perfil deseable, reconocida por la Secretaría de Educación Pública, reconocida también por la Asociación de Profesores de Contaduría y Administración de México. Y el tema que el día de hoy nos presenta es diseño de un instrumento para evaluar el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchachos, ustedes podrían estarse preguntando, ¿y esto como para qué me puede ser de utilidad? Bueno, voy a tratar de abordarlo por la audiencia tan joven, desde el ámbito de cómo ustedes pueden medir las competencias que tienen sus docentes dentro del aula. En la actualidad me dedico a la investigación científica y bueno, este trabajo está basado en ese modelo de investigación científica. Entonces va a ser un poquito diferente pues a lo que a los maestros que me antecedieron. Espero que les agrade y que sea de utilidad para ustedes. Gracias. ¿Cuál es la justificación para haber elaborado este trabajo, muchachos? La justificación es de que en la actualidad el sistema educativo vive muchas transformaciones, tanto en el ámbito social de las nuevas generaciones como en el ámbito educativo.
lo que ustedes buscan ahorita no es lo que buscaban los jóvenes hace 10 años, mucho menos hace 20 años. Así como tampoco los sistemas educativos podemos ofrecer las mismas prácticas docentes. Tenemos que renovarlas y tenemos que buscar que esas modificaciones nos lleven a insertarlos a ustedes en un mercado laboral vigente. Para ello, en todas las mesas a nivel internacional, muchachos, se debate el tema de la educación, de la orientación que se le tiene que dar a la educación. Y hay un gran debate con respecto a que un docente tiene que ser al mismo tiempo investigador. De hecho, en la actualidad a los docentes nos miden no solamente por la calidad de la docencia que nosotros impartimos, sino también por el grado y el nivel y la calidad de investigación que generamos. Entonces, si se dan cuenta, hay dos variables ya fundamentales que están siendo consideradas para evaluar a un docente: la parte como tal de docente y la parte de investigación. Los maestros que participamos en la actividad de la investigación científica, tenemos algunos estímulos que no son otorgados para aquellos docentes que no generan investigación, y esto ha sido un tema de confrontación, porque hay quienes aseguran que un docente tiene que estar integrado también con la investigación, y hay quienes dicen que son dos actividades totalmente diferentes. La realidad, desde mi ámbito personal, por la experiencia, es que efectivamente estas dos actividades integradas dentro de la docencia potencializan el conocimiento en los alumnos. Pero también es cierto, muchachos, que son dos actividades totalmente diferentes. Hay muy buenos docentes y pésimos investigadores, y hay muy buenos investigadores pero pésimos docentes. ¿Sí? Son perfiles totalmente diferentes, son actividades diferentes y no todos nacimos para lo mismo. Bueno, sin embargo, si en la actualidad las universidades le apuestan a que el docente tenga integrado el perfil como docente más el perfil como investigador, pues habría que determinar, era importante determinar cuáles eran las competencias que un docente entonces tendría que tener para ser evaluado dentro del aula. El objetivo de esta investigación es diseñar un instrumento que permita medir las competencias que un docente debe manejar en el aula. La metodología que se manejó para llevar a cabo este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que primeramente se tuvo que describir las competencias que tiene un docente y las competencias que tendría que tener un investigador para sustentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un modelo de competencias profesionales integrales. El enfoque es de tipo cualitativo, ya que los métodos cualitativos pues se orientan a la exploración, descubrimiento y una lógica inductiva. El alcance que tiene es descriptivo, ya que los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Y por último, la recolección de datos para poder llegar al objetivo final, que era el diseño de este instrumento, pues fue a través de una revisión exhausta bibliográficamente hablando, donde se recolectarían las variables y los elementos que componen cada una de las variables que nos van a permitir elaborar este instrumento. Para esta investigación en particular, se optó por distinguir la actividad de docencia, la actividad de investigación, las variables que integran a cada una de estas actividades. Esta es la parte metodológica. Me voy a pasar un poquito el marco teórico para irme directo a los resultados, ¿sale?
Bueno, para empezar, aquí se llegó al resultado de que el docente tendría que tener la competencia técnica. ¿Qué es la competencia técnica? Son los saberes relacionados con la disciplina que está enseñando. Si yo estoy dando auditoría, pues entonces tengo que tener conocimientos de auditoría. Gestión de dispositivos de diferenciación. La competencia técnica viene siendo una variable y donde pongo la dimensión viene siendo uno de los elementos que compone la competencia técnica. Los saberes relacionados con el quehacer pedagógico y la gestión de dispositivos de diferenciación serían los elementos que componen la competencia técnica. Tenemos otra competencia adicional a la técnica, que es la metodológica. Y aquí esta competencia para el profesor le obliga a tener una vinculación del saber con la realidad del alumno. Por otro lado, también otro elemento es la implementación de un proceso reflectivo en la acción educativa, es otro elemento que compondría la competencia metodológica. Y tenemos la competencia social. Actualmente, muchachos, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué es competencia? Todos estos conceptos entraban dentro de lo que era el marco teórico, pero de manera breve, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, las competencias laborales en la actualidad se clasifican en tres, abordándolos desde el punto de vista sociológico, muchachos. Cuando nosotros vamos a incursionar en el ámbito laboral y nos van a evaluar bajo el enfoque de competencias, hay tres competencias fundamentales que nos van a evaluar. Son la competencia técnica, la competencia social y la competencia complementaria. ¿Cuál es la competencia técnica? Ya les había comentado que las competencias técnicas son todos los conocimientos que nosotros debemos tener respecto al trabajo que vamos a desempeñar. La competencia social, ahí entra todo lo que son actitudes y valores que debemos de manejar como profesionales para podernos relacionar con otras personas. Anteriormente, muchachos, teníamos muy buenos profesionistas, las empresas querían encontrar al mejor profesionista. Ahora ya no quieren a un profesionista, ahora las empresas quieren a los profesionales. ¿Y cuál es la diferencia entre un profesionista y un profesional? Pues el profesionista es el que tiene el conocimiento técnico, la parte cognitiva, pero un profesional no nada más tiene la parte cognitiva, tiene que tener la parte cognitiva, la parte social y la parte complementaria. ¿Cuál es la parte social? Pues que se sepa relacionar con los demás. Anteriormente había muy buenos contadores, pero pésimos para relacionarse con los otros. Había personas déspotas, prepotentes, que no realmente le daban rienda suelta a sus actitudes, ¿sí? Y no dimensionaban la importancia que esto tenía en la productividad para las empresas. En la actualidad dicen, a ver, espérame, tú puedes tener una competencia técnica de mucha calidad, pero ¿y qué pasa con la parte de la competencia social? Si todos mis trabajadores se encuentran desmotivados, tengo una alta rotación de personal porque la forma en cómo los tratan no es la adecuada. Eso también a mí como empresa me hace perder, porque si está rotándose mucho el personal, pues hay que estarlos capacitando, hay que estar generando nuevos procesos de reclutamiento y selección de personal. Todo esto nos lleva a un costo. Entonces, las empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene también evaluar a nuestro personal respecto a las competencias sociales. Y por último, las competencias complementarias. ¿Cuáles son las competencias complementarias? Son todas las habilidades que nos pueden ayudar
hacer más eficientes nuestro trabajo. Por ejemplo, el hablar otro idioma, los software, conocimiento de software, por ejemplo, para un contador, el que sepan manejar el Excel, pues es de muchísima utilidad. Y eso no forma parte de la competencia técnica, pasa a ser una competencia complementaria. Entonces aquí yo estoy dividiendo las competencias que debe de tener el docente y los elementos que se tienen que evaluar en cada una de esas competencias. Ya hablaba de la competencia técnica, de la competencia metodológica y en esta lámina les presento la competencia personal, que aquí lo que vamos a evaluar es la ética de la profesión docente y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión. A su vez, estos elementos tienen sus propios indicadores. Si vemos la ética de la profesión docente, pues hay que ver si un docente asume que los alumnos son personas que están aprendiendo activamente y construyendo sus propias interpretaciones, si acepta el desafío de ser modelo, de aquello que exige a cada uno de sus alumnos. A veces hay maestros que exigimos, pero no damos el ejemplo. Solo queremos que los alumnos hagan las cosas que a veces ni siquiera nosotros logramos hacer. Evita cualquier forma de discriminación hacia los alumnos. Estos elementos son los que se van a evaluar con respecto a lo de la ética de la profesión docente. Y con respecto a la responsabilidad en el ejercicio de la profesión, hay que evaluar si el docente asume y enfrenta los posibles fracasos de sus alumnos como un desafío que integra dentro de su proceso de formación continua. A veces los docentes tenemos alumnos que en algunas unidades de aprendizaje se les dificulta llevar un proceso continuo de aprendizaje, y lejos de que lo tomemos como un reto personal, lograr que esos alumnos puedan asimilar el conocimiento y lo puedan manejar de una manera más normal, los vamos relegando, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que evaluar es si realmente yo como profesional del ejercicio docente asumo retos con aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad. También tengo que evaluar si se acompaña a los alumnos que egresan en su proyección hacia los estudios superiores o la inserción laboral, y si se elabora un proyecto personal y colectivo de formación continua. A veces como alumnos no encontramos cuál es el caminito para nuestra formación, y nosotros como docentes pues tenemos esa responsabilidad de estar ayudándolos a orientarles y ubicarlos por dónde se pueden ir. Bueno, ahorita en grandes rasgos les mostré cuáles fueron las variables, ya les dije que son las competencias, son las variables, los elementos son los rasgos que vamos a evaluar, y esta es mi propuesta del instrumento, ya considerando todas las variables para todos los elementos para cada una de las variables. Nada más así de manera rapidita, tomé la competencia técnica como base, y lo que voy a evaluar de la competencia técnica es el dominio que tiene el docente respecto a la asignatura, donde para evaluar el dominio yo voy a verificar si el docente explica de manera clara los contenidos de la asignatura, si relaciona los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras, si resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura, si propone ejemplos o ejercicios que vinculen la asignatura con la práctica profesional, si explica la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la actividad profesional. Eso sería para evaluar el dominio de la asignatura que tiene un docente. Para evaluar la planeación del curso, hay que ver si el docente cumple con los acuerdos establecidos al inicio de cada asignatura. Hay maestros que dicen que los van a evaluar de una forma y luego salen con que siempre no.
Hay que ver si durante el curso establece las estrategias adecuadas necesarias para lograr el aprendizaje deseado, y hay que checar el programa de la asignatura, hay que checar si se cubre totalmente. Otra variable serían las estrategias, métodos y técnicas que utiliza el docente. Y aquí prácticamente se está proponiendo que se evalúe si el docente adapta las actividades para atender a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Hay un ejemplo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de 3 animales a los que quieren evaluar de la misma manera. Uno es el chango, otro es el pez y otro es la tortuga. Y el maestro que tienen estos animalitos los quiere evaluar de acuerdo al animal que logre subir de manera más rápida un árbol. ¿Cuál de los 3 animales creen que va a subir primero un árbol? Pero el chango no había ahí. ¿O les dije que había un chango? Sí. Bueno, pues si les dije que había un chango, pues el chango. ¿Y el pez cuándo creen que iba a llegar? Nunca, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el aula. Habemos docentes que queremos evaluar a todos de manera igual y todos tienen diferentes habilidades. O sea, habría que identificar perfectamente qué habilidades tienen nuestros alumnos para saber cómo evaluarlos de manera más equitativa. También hay que ver si se promueve el autodidactismo y la investigación, si se promueve la actividad participativa que les permita a los alumnos colaborar entre sus compañeros con una actividad positiva. Hay que verificar que el docente estimule la reflexión sobre la manera en que aprendes. Hay que ver si se involucra en las actividades propuestas por el grupo. Hay que ver si se presenta y expone las clases de modo organizado y estructurado, es decir, que no nada más vaya a ver qué se le ocurre en ese momento y qué les puede dar. Hay que ver si utiliza diversas estrategias, métodos, medios y materiales de apoyo para que los alumnos puedan llevar a cabo su aprendizaje. Y por otro lado tenemos lo que es la investigación. En la investigación no se aprecia mucho, ¿verdad? Hasta donde hemos visto, si se fijan, se está evaluando la parte docente. Ahora se va a evaluar la parte de la investigación, esa parte que un docente también tiene que manejar en el aula. Y aquí algo de lo que vamos a evaluar sería, ¿qué dice la primera? Hay que ver la motivación. Si motiva a los alumnos al aprendizaje. Hay que ver qué comunicación maneja con sus alumnos. Hay que ver también qué tecnologías son las que utiliza para manejar sus contenidos temáticos. Bueno, hay que ver también si el docente hace proyectos de investigación y que dé a conocer los resultados de la investigación que esté haciendo su docente hacia los alumnos, porque a veces somos investigadores, pero los resultados de las investigaciones que nosotros realizamos, pues no las compartimos con nadie, excepto con las revistas con las que publicamos. Pero ¿y dónde está entonces la parte interesante de que un docente se vuelva investigador? Si a los alumnos realmente no les llega esa información. Entonces, ahí hay que ver también si el docente realmente comparte su información. Hay que ver si el docente forma grupos de discusiones con sus alumnos. Esta es la parte metodológica que un investigador maneja. Pero ¿de qué me sirve ser investigador o ser el mejor investigador si yo no voy haciendo parte de la formación de mis alumnos, la parte de la investigación? En este semestre, muchachos, que acaba de pasar, tuve la oportunidad de tener algunos estudiantes que venían de otras universidades, venían de intercambio. Yo pertenezco a la Universidad Autónoma de Nayarit y
y bueno, llegaron estudiantes de otras universidades. Me llamaba mucho la atención en específico los estudiantes que venían de México, porque estaba perfectamente identificado cómo ellos, dentro de los trabajos finales que yo les pedía, ellos siempre lo hacían bajo un marco metodológico. Aunque yo no les pidiera una justificación, un objetivo, una metodología establecida, su trabajo, fueron los únicos que me dieron su trabajo con todos esos elementos. Yo no se los pedí, pero me llamó mucho la atención que ellos ya utilizaran la metodología científica para hacer un aporte, para dar un trabajo en específico. Y en la actualidad, muchachos, en esta sociedad tan compleja y tan revolucionada, realmente requerimos hacer uso de la metodología científica para sacar adelante todos los desafíos laborales que se nos puedan presentar. Si nosotros manejamos la metodología científica, podemos sacar adelante de manera eficiente cualquier trabajo que nosotros decidamos llevarlo a cabo. Sabemos que la metodología lo que nos ayuda es a ser asertivos en lo que estemos haciendo. Por eso hay bases específicas que nos llevan a la verdad. Y no es difícil, es cuestión de incorporar esos conocimientos de la investigación a nuestra formación como profesionistas. Por mi parte es todo. Gracias. Agradecemos a la doctora Beatriz por la presentación de su investigación, a través de la cual les ha dado a ustedes, alumnos, el panorama sobre la labor no solamente docente que debemos de realizar quienes estamos frente a un grupo en un aula, sino que además realizamos investigación y debemos acudir a presentarla como estamos el día de hoy en este congreso. Les agradecemos a todos ustedes su asistencia y hago la entrega de la constancia a la doctora.